Buenos días, jóvenes, mucho gusto. Entonces, como ustedes saben, soy su profesor de laboratorio de química y el día de hoy vamos a explicar la práctica número 19. ¿Sí? Factores que afectan a las disoluciones. Muy bien. Los distintos factores que vamos a tomar en cuenta el día de hoy y que afectan a las disoluciones son tres esencialmente: el tamaño de partícula, el grado de agitación y la temperatura de la disolución. Entonces, vamos a ir etapa por etapa con estos tres factores. La primera etapa está relacionada con el grado de agitación y el tamaño de partícula. Para ello, nosotros montamos una tabla que ustedes ven en su instructivo que tiene 4 tubos de ensayo. Entonces, en estos 4 tubos de ensayo, nosotros tenemos la siguiente distribución. Se enumeran los tubos del 1 al 4. Y luego tenemos nosotros dos aspectos. El primero, vamos a utilizar azúcar gruesa, es decir, sin moler, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la letra G, que quiere decir azúcar gruesa o de grano, y acá vamos a usar la letra M, que quiere decir que está molida. Para utilizar azúcar gruesa, pues se utilizó azúcar común, ¿sí? Azúcar común, sacarosa. Y para azúcar molida, entonces por medio de un mortero, entonces ustedes saben la aplicación de un mortero, procedimos a moler finamente y reducir el tamaño de grano, el tamaño de partícula. Y entonces así obtuvimos nuestra azúcar fina o molida. Entonces, según nuestra práctica, tenemos que agregar 5 gramos de cada una de estas muestras a 4 tubos de ensayo, con el siguiente orden. En el tubo 1 y el tubo 3 va a haber azúcar gruesa. En el tubo 2 y en el tubo 4 va a haber azúcar molida. ¿Se entiende? Entonces son 5 gramos en cada tubo. Después de que agreguemos, entonces, estas muestras, se tienen 4 tubos de ensayo perfectamente numerados, 1, 2, 3, 4, con la misma cantidad de agua, para que la cantidad de agua no sea un factor, ¿se entiende? Y entonces medimos el tiempo. Muy bien. Medimos el tiempo de disolución. En este caso, el tiempo de disolución va a ser el siguiente. Al tubo 1 y 2 no se les va a agitar. Se les va a dejar ahí para demostrar qué tanto afecta a la solubilidad. Y al tubo 3 y 4, ¿sí? Uno grueso y uno molido, sí se les va a agitar. Entonces estos tienen doble chequecito porque aparte de estar molidos o gruesos, se van a agitar los últimos 4. Y vamos a comparar los tiempos, ¿verdad? Entonces eso va a ser el factor de comparación, va a ser el parámetro de comparación, quién se disuelve más rápido entre estos 4 tubos. Y pues eso nos va a servir para sacar las conclusiones de la práctica. Muy bien, esta es la primera etapa. En el caso de la segunda etapa,
vamos a tener que ver cómo incide la temperatura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces, nuevamente tenemos ahora 3 tubos de ensayo, los cuales van a estar numerados 1, 2, 3. En cada uno de ellos se va a agregar la misma cantidad de agua, solamente con la siguiente variación: el factor de temperatura en cada uno de ellos. En el primer tubo va a haber agua fría, que hemos nosotros llevado a cabo mediante un procedimiento de baño María. Entonces esta es agua desmineralizada en baño María. Eso disminuye su temperatura. El segundo factor, sí, es agua a temperatura ambiente. Entonces esta agua sencillamente no ha sufrido ninguna modificación. Y como tercer factor de temperatura tenemos agua caliente, ¿verdad? Agua caliente. A cada uno de estos tubos con agua fría, ambiente y caliente se le van a agregar 2 gramos. Aquí fue de azúcar, sacarosa, ¿verdad? Y aquí son 2 gramos de cloruro de sodio. Nuevamente, voy a diferenciar acá T de temperatura y acá va a ser T de tiempo. Entonces, nuestro propósito es comparar cuál de estos 3 factores incide mejor en la disolución, en la rapidez de la disolución. Y pues bueno, entonces concluimos sobre los resultados que vamos a ver ahorita experimentalmente. Entonces me acompañan a ver el proceso experimental, ¿verdad, grupo? Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a la fase meramente experimental. Vamos con la primera tabla. La tabla compara los valores de grado de molienda de la partícula y agitación. Entonces, explicábamos que en el tubo 1 y 3 va azúcar gruesa. Entonces, los tubos ya se han numerado correctamente y en este caso el azúcar gruesa pues se va a agregar cuidadosamente en los tubos de ensayo. Solo tenemos cuidado de no vamos a iniciar al revés. Vamos a iniciar con el azúcar fina. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces miren, son 5 gramos y los vamos a vertir en el tubo de ensayo. Recuerden que para todo lo de laboratorio nuestras medidas de seguridad son fundamentales: mascarilla, ¿sí? Azúcar fina, tubo 2, azúcar fina, tubo 4, guantes de protección y por supuesto lentes. Los lentes porque calentamos agua, ¿sí? Con el mechero. Muy bien. Vacío primero los papeles de aluminio porque pues aquí está un poco complicado, directo de los vidrios de reloj. En cambio ahora ya podemos vaciar el azúcar gruesa en el tubo 1 y 3, ¿verdad? Todo fue pesado en las balanzas analíticas y entonces así es como se determinaron los 5 gramos de azúcar. Muy bien, por sobre todo el cuidado, ¿verdad, grupo? De no perder material en la transferencia, en el traslado, ¿verdad? Sí, muy cuidadosos a manera de no perder material. Muy bien, entonces miren, tubo 1, azúcar gruesa, tubo 2,
azúcar molida. Tubo 3, azúcar gruesa. Tubo 4, azúcar molida. Bueno, entonces, en este caso, nosotros acabamos de hacer las mezclas. Iniciamos tomando el tiempo, ¿sí? Para ver cuál es el que más se va a tardar y sobre eso sacar nuestras conclusiones. Entonces iniciamos, ¿sí? Ahorita todos parten de tiempo cero, miren. Y para garantizar que los tubos 3 y 4, azúcar gruesa y azúcar molida, van a tener el mismo tiempo, entonces vamos a quitarlos. ¿Se recuerdan del procedimiento? Batidito, ¿sí? Vamos a quitarlos y ver cuál tiene la disolución más rápida. Entonces este es un procedimiento totalmente práctico, ¿verdad, grupo? En el caso de un laboratorio normal, lo que hubiéramos hecho es que se hubieran puesto 2 estudiantes sincrónicamente, ¿verdad?, a agitar. En este caso, por las circunstancias, pues claramente tenemos que hacerlo de esta manera. Muy bien. Parcialmente, no sé si logran distinguir que este tubo se está diluyendo más rápido que el de azúcar gruesa. De todos modos, tenemos que demostrar que efectivamente el proceso es ese. Les tocará a ustedes discutir sobre las causas de por qué el azúcar gruesa es más difícil que el azúcar fina. Esencialmente, el concepto, como dice su texto, va en función de lo que denominamos la superficie de contacto. ¿Dónde hay más superficie de contacto? ¿En el azúcar gruesa o en el azúcar molida? Entonces alguien dirá, profesor, en el azúcar gruesa. Muy bien, pero recuérdense que hay menos granos, hay menos partículas en el azúcar gruesa. En cambio, en el azúcar molida, el tamaño es menor, menos área, pero hay muchos más partículas, muchos más granos de polvo. Y entonces esa es la lógica sobre este procedimiento. El otro factor es que este se está agitando, este no se está agitando. Entonces, claramente ahí hay una diferencia, ¿verdad, grupo? Sí, ahí hay una diferencia, jóvenes. Muy bien, vean, es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso que pues nosotros estamos tratando de simplificar y pues ya cuando tengamos los resultados les mostraremos. Muy bien, ya vamos avanzando, ¿sí?, sobre la disolución. También puede ser al revés, pero eso depende de su observación, que no tengan diferencia en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que el tamaño de partícula no es un factor en la disolución, ¿verdad? ¿Sí? Sí lo es la agitación. O incluso puede ser al revés, que el azúcar grueso se disuelva antes que el azúcar fina. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar nuestra observación. ¿Verdad, grupo? Muy bien. Como se les había mencionado, después del mismo tiempo de agitación, que según nuestro cronómetro fueron 9 minutos, entonces obtenemos los siguientes resultados. Entonces esto de acuerdo a la tabla, ¿sí? Veamos lo siguiente. Tubo número 1, azúcar gruesa sin agitar. Entonces claramente se observa que no se ha disuelto, ¿verdad? Sí, todavía queda una masa importante ahí de disolución. Muy bien. Tubo 2, azúcar molida, pero sin agitación. También hay una importante masa de sólido que aún no se ha disuelto. Después de 9 minutos, probablemente si lo dejamos 2 días, 5 días, sí se disuelva totalmente, pero eso es muy prolongado para nuestros propósitos de práctica. Tubo 3,
azúcar gruesa, ¿sí? Agitada. Notamos una homogeneidad y esto es del tubo de ensayo y en 9 minutos, ¿verdad? Azúcar gruesa agitada. Y azúcar molida agitada, ¿sí? Entonces ustedes notarán aquí una diferencia de densidad, pero está completamente disuelto. Eso es muy probablemente nada más porque ambos son fases líquidas de diferente densidad, pero también. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Pues de eso trata la práctica. La práctica trata que ustedes interpreten qué es un factor más importante, si la agitación o si el tamaño de partícula. Esa es la primera etapa de la práctica. Pasemos a la segunda parte. En la segunda parte, en la fase 2, tengo tubo 1, 2, 3. El primero va a tener agua fría, el segundo agua al ambiente y el tercero va a tener agua caliente que se aumentó la temperatura previamente con mechero. Entonces procedemos. Lo mismo, ¿verdad, grupo? ¿Sí? Vamos a tomar el agua. Esta agua es agua desmineralizada, es agua de laboratorio, ¿sí? Es agua totalmente químicamente pura para nuestros propósitos. ¿Cómo comprobamos que esta agua está fría? Por lo menos está a 0 grados, porque recibió un baño María de agua con hielo y ustedes saben que el hielo y el agua en esas condiciones están a 0 Celsius o 273 kelvins. Tubo número 1. Lo llenamos hasta prácticamente la mitad y así garantizamos que tenemos al menos el mismo volumen. Miren, se ha formado la condensación de humedad alrededor por la temperatura fría. Tubo número 2. Agua a temperatura ambiente. Entonces, para garantizar que tenemos aproximadamente el mismo volumen, entonces comparamos los tubos y tenemos la misma cantidad. Y para el agua caliente, ¿sí? ¿Me acompañan? Entonces vamos a tener este beaker que fue previamente calentado. No sé si logran ver todavía que se está formando vaho. Esto es por agua caliente, temperatura. Se está formando humedad. Excelente. 3 tubos con agua fría, ambiente y caliente. Entonces a cada uno le agregamos 2 gramos de sal, cloruro de sodio. En el caso del cloruro de sodio, lo que es crítico es lo que ustedes deben de recordar de su clase, que es el grado de saturación. Es decir, va a haber un punto en que yo no puedo agregar tanta sal porque ya no se disuelve, se va al fondo. Pero en este caso, con 2 gramos y la cantidad de agua, nosotros estamos bastante seguros que no se va a llevar a cabo ese proceso. Muy bien. Aquí el otro factor importante es también el cuidado en la medición, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, ustedes son descuidados a la hora de pesar, a la hora de masar, entonces, muy probablemente una pequeña variación en la masa, pues sea factor, ¿verdad? Obviamente se disuelve más rápidamente 1 gramo que 2 o que 3. Muy bien. Entonces, tenemos 3 tubos de ensayo, ¿sí? El primero de izquierda a derecha, frío, temperatura ambiente, temperatura cálida. Y para garantizar que van a tener el mismo tratamiento, entonces nuevamente tomamos el tiempo de agitación. ¿Sí? Miren, iniciamos a agitar. Aquí todavía es más complicado, ¿verdad? Porque son 3 tubos. Muy bien. Después de 3 minutos de agitación,
Vamos a parar el cronómetro, 3 minutos de agitación. Aquí es más rápido. Tenemos los siguientes resultados. Recuérdense cómo numeramos los tubos, ¿sí? Tubo 1, agua fría. No sé si se alcanza a ver que en el fondo del tubo 1 todavía hay sal. Entonces en el fondo del tubo 1 todavía hay sal. ¿Qué quiere decir esto? Que nos toma más de 3 minutos, ¿sí?, disolver la totalidad de la sal en agua fría. En agua ambiente también hay una pequeña porción, pero es menor a la del agua fría. ¿Qué quiere decir? Que el agua ambiente también nos lleva un tiempo un poquito mayor, pero menos que el agua fría, para disolverse. Y el tubo 3, que tiene agua caliente, ya prácticamente no tiene nada, ¿sí?, está perfectamente soluble. Y entonces ustedes pueden determinar qué factor es más importante en la disolución: el agua fría, el agua ambiente o el agua caliente, ¿verdad? Entonces ese es el propósito de la práctica. Por favor, jóvenes, entonces ustedes sacan sus conclusiones en función de estas comparaciones. Entonces, repitamos: grado de molienda, ¿verdad? Granulometría le llamamos eso. Agitación y no agitación, y temperatura. Muy bien, jóvenes, con eso concluimos esta práctica y por favor ustedes redactan su informe. Gracias.